Sea usted bienvenida, doctora Valladares. Desde el ala de urgencias de la Unidad de Gastroenterología del Hospital Universitario Santorini Clavel, agradecemos que haya atendido nuestro llamado. El día de hoy le compartiremos un caso que ha llegado a nuestra unidad. Tenemos un posible diagnóstico y posterior a ello un posible tratamiento, pero nos gustaría conocer su experta opinión. La planta médica a cargo del caso está conformada por el doctor David Díaz, el doctor Javier Rosero y el doctor Alejandro Quirós, bajo mi liderazgo, la doctora María Camila Voltero. Para iniciar con este caso, comprendemos la importancia de las estructuras anatómicas y esperamos hacer una breve explicación porque a través del conocimiento de la anatomía normal de las estructuras podemos identificar qué está fallando en nuestro paciente. En la zona inframesocólica podemos encontrar el intestino delgado y el intestino grueso o colon. El colon está dividido en ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides que desemboca en el recto. El intestino delgado lo podemos clasificar tanto histológica como anatómicamente en la zona más proximal al duodeno como yeyuno y la zona más distal como ilion. El peritoneo visceral recubre a los dos intestinos. En el intestino delgado por el mesenterio y en el intestino grueso por el mesocolon. En cuanto a la inervación del peritoneo visceral es un poco pobre, por tanto el dolor abdominal en esta zona es un poco difuso. Ahora pasando a la irrigación de los intestinos, vamos a comenzar con lo que es el intestino grueso. Este va a ser irrigado en todas sus porciones por las arterias mesentéricas, tanto la superior, que va a darle la irrigación al ciego, colon ascendente y colon transverso, y la arteria mesentérica inferior, que va a darle la irrigación al colon descendente y el colon sigmoides. Una manera de estudiar la anatomía humana es asemejándola a modelos como el porcino, que tiene muchas similitudes. Entonces aquí podemos observar el intestino delgado y es importante reconocer que la arteria mesentérica es la única arteria de la cual depende la irrigación del intestino delgado. Por todo este borde que observamos aquí transcurre la mesentérica superior. En el cerdo el intestino delgado es muy grande, entonces para hacer el símil podemos hablar que la porción más proximal al duodeno sería el yeyuno y la porción más distal sería el ilion, pero pues esto es más de carácter histológico. Por tanto, a nivel del yeyuno vamos a tener arterias yeyunales abrazadas por el mesenterio y a nivel del ilion vamos a tener arterias ileales, aquí un poco mejor disecadas, que lo que van a hacer es generar arcos anastomóticos para posterior a ello dar las arterias rectas que van a llegar a la parte más distal de ese intestino delgado. Antes de proseguir, nos gustaría hacer alusión a ciertos conceptos que hay que tener en claro para poder entender mejor este caso. Comenzamos por la estenosis, que es el estrechamiento de la luz de una arteria y puede deberse a distintas causantes, como por ejemplo una trombosis, una embolia o una arteriosclerosis, que consta de la acumulación de grasa, colesterol o otras sustancias dentro de las paredes de una arteria. De igual modo, nos derivamos hacia la isquemia. La isquemia es un estado caracterizado por hipoperfusión, que es el poco flujo de sangre, e hipoxia a distintos órganos o tejidos dentro del cuerpo. Este es un estado que por lo general presenta una morbilidad bastante alta y que a largo plazo puede estar generando necrosis en los tejidos que se ven afectados por esta isquemia. Ya habiendo entendido bien esto, podemos comprender mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de una isquemia intestinal por estenosis de la arteria mesentérica superior, que vendría siendo pues un problema a nivel de la arteria mesentérica superior que va a originar un flujo de sangre muy bajo en esta arteria y que va a estar afectando a la zona del intestino medio, como pueden venir siendo el yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente y parte del colon transverso, que son las partes del intestino
que son irrigadas por esta arteria mesentérica superior. De igual forma, nos parece importante derivar este caso a la doctora Liliana Valladares, porque es un caso que consideramos que tiene bastante importancia y bastantes relaciones anatómicas, y consideramos que su ayuda podría ser de mucha utilidad para nosotros. A la consulta llega paciente de 69 años de edad, sexo masculino, quien refiere el siguiente cuadro con 8 días de evolución. Presenta dolor abdominal difuso con ausencia de abdomen en tabla, lo que de alguna manera nos confirma la integridad del peritoneo. Presenta distepsión abdominal, flatulencia e hiporexia, y la hiporexia entendida como la pérdida del apetito. Estos tres pueden ser signo de mala absorción en el colon y mala digestión de los nutrientes en general. Las deposiciones líquidas escasas que presenta el paciente pueden estar al igual relacionadas con esta mala absorción del colon. Se encuentra también pujo y tenesmo fecal, y junto a las deposiciones líquidas se encuentra sangrado rutilante en cantidades moderadas. Este sangrado puede tener una explicación desde las relaciones anatómicas de la arteria mesentérica superior, lo veremos más adelante. Dentro de los antecedentes del paciente encontramos diabetes, tabaquismo e hipotiroidismo controlado con levotiroxina. Estas tres afecciones pueden provocar en los pacientes vómitos constantes y pérdidas de peso. Por eso es importante tener en cuenta este antecedente para que no nos genere confusión entre qué enfermedades pueden estar en discordia en nuestro paciente. También dentro de los antecedentes refiere una infección urinaria diagnosticada hace 3 días, y el familiar que lo acompaña a consulta refiere que ha perdido aproximadamente 5 kilogramos en los últimos 45 días. Esta pérdida de peso puede estar relacionada a este fallo en la función del intestino grueso. En el examen físico, lo primero que se observa es un aspecto caquéptico, aspecto natural de las enfermedades como el cáncer, razón por la cual sabemos que debemos descartar mediante exámenes la posibilidad de neoplasias. Pero contra todo pronóstico, el paciente presenta signos vitales dentro de los rangos normales. Presenta un aspecto ictérico y mucosas hidratadas con palidez parcial. Dentro de la farmacología ya habíamos hablado de que el paciente ha estado siendo controlado con levotiroxina por su hipotiroidismo, y también se le ha medicado con trimmetoprim sulfametoxazol para la infección urinaria. Posibles efectos adversos de esta farmacología son los vómitos y la pérdida de peso, comentando estos por su gran relación con el caso de nuestro paciente. Retomando las causas del sangrado, es importante revisar las relaciones de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior genera un efecto de pinza sobre la vena renal izquierda. Cuando tenemos una afección en la arteria mesentérica superior, esta vena renal izquierda puede presentar hipertensión. Cuando esta vena se hipertensiona, va a desencadenar unas varices gonadales en la vena gonadal, y posterior a ello vamos a encontrar hematuria unilateral. Entonces, este síndrome es conocido como el síndrome de cascanueces. Lo comento porque es necesario tener un panorama amplio de todo lo que nos puede ocurrir en este intestino, pero la conclusión a la que hemos llegado con mi equipo es que posiblemente lo que está pasando
es que al haber una estenosis de la arteria mesentérica superior, el flujo sanguíneo que debería pasar por este vaso, por gravedad, va a descender y va a permear el siguiente orificio que encuentra a su paso, siendo la arteria mesentérica inferior, que sabemos se origina de 3 a 4 niveles más abajo que la mesentérica superior, y que irriga el colon descendente, el colon sigmoides y la porción superior del canal anorrectal. Esto nos explicaría que estas estructuras se convirtieran en órganos friables. Entiéndase como órgano friable, un órgano que adquiere fragilidad a la hora de estar sobrecargado de sangre, razón por la cual movimientos mínimos, incluso la misma presión intraabdominal que realiza el paciente a la hora del pujo y el tenesmo, va a desencadenar esta melena o este pequeño flujo de sangre en las heces fecales. Por el sustento de los cuadros presentados anteriormente, nosotros concluimos que el caso se trata de una isquemia intestinal por estenosis de la arteria mesentérica superior. Razón de la estenosis sería una aterosclerosis. Entonces la aterosclerosis es la formación de trombos por la presencia excesiva de leucocitos. Podemos explicar la aparición excesiva de estos leucocitos en nuestro paciente referentes al sistema inmunológico intentando atacar la infección urinaria de la que habíamos hablado en principio. Tras nuestra primera interacción con el paciente, enviamos exámenes radiológicos y de laboratorio. Desde la parte de laboratorio nos enfocamos en mandar examen de sangre, tales como lo son la hemoglobina, el hematocrito y plaquetas. Hallazgo de estos exámenes fue la pancitopenia, condición en la cual se encuentra un déficit entre glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. También se tomó un examen de tiempo parcial de tromboplastinas para medir el tiempo de coagulación sanguínea y se pidieron múltiples biopsias con la intención de descartar neoplasias. Pero con estas biopsias se encontró una médula ósea hipocelular, con lo que procedimos a diagnosticar hipoplasia de médula ósea. Entiéndase la hipoplasia de médula ósea como déficit celular, falta de células en esta médula. Ahora procede el doctor Rosero con los hallazgos radiológicos. Después de tener nuestras sospechas clínicas en este paciente, posteriormente ingresamos a hacer lo que es una colonoscopia, que es un examen en el que se evalúa el interior del colon, donde se utiliza un colonoscopio, que es un tubo flexible de entre 1 centímetro de ancho y 122 a 183 centímetros de largo. Este tubo también nos permite en su interior tener canales donde se puede ingresar distintos instrumentos para poder extraer biopsias y evaluaciones de algunos tejidos del colon. Bueno, en este paciente lo primero que encontramos al ingresar por el canal, por el recto, posteriormente llegando al colon sigmoides, pudimos encontrar lo que son diverticulitis un poco no grave, donde encontramos edemas o hinchazones en el colon sigmoides y posteriormente en todas las regiones del colon que evaluamos. Ingresamos instrumentos para poder extraer biopsias para hacerle los correspondientes estudios histológicos, donde llegamos a la conclusión de que nuestro paciente puede tener algunos problemas en la irrigación de todas las regiones del colon. Por lo tanto, esto nos da el indicio de que las obstrucciones o isquemias que pudiéramos encontrar para posteriores exámenes y angiografías están en la arteria mesentérica. Luego de nuestros resultados en la colonoscopia, procedemos a hacer lo que son los siguientes estudios radiológicos, en el que utilizamos la técnica de la angiografía ortoabdominal
para evaluar los ramos de la arteria aorta abdominal y poder confirmar nuestras sospechas en lo que es la irrigación del colon, donde vamos a concentrarnos en la arteria mesentérica superior. Este examen o angiografía aortoabdominal se basa en el que ingresamos un catéter en uno de los vasos de la ingle y posteriormente hasta llegar a la aorta, y mientras uno de los médicos está haciendo una tomografía en vivo con rayos X, el otro por medio de un tinte, que ya sabemos que los líquidos se ven radioopacos, entonces este tinte va a volverlos radiolúcidos para poder hacer las correspondientes fotos y poder evaluar los vasos. En este paciente encontramos evaluando desde el tronco celíaco y no encontramos fue un angiograma totalmente normal, y posteriormente buscamos en lo que es las arterias renales izquierda y derecha, pero encontramos un angiograma totalmente normal. Cuando descendimos hasta la arteria mesentérica superior, encontramos lo que es una lesión del 75% en su porción proximal. En su porción distal no se encontró ninguna de esas afectaciones. Estos hallazgos nos dan como conclusión y nos confirman lo que encontramos en la colonoscopia. Para llegar hasta la arteria mesentérica superior debemos seguir el siguiente recorrido. Debemos insertar un catéter en la arteria femoral al nivel del trígono de Escarpo o trígono femoral. Luego debemos seguir ascendiendo por la arteria hasta pasar por debajo del ligamento inguinal, donde pasará a llamarse arteria ilíaca externa. Seguimos ascendiendo hasta llegar a la arteria ilíaca común, que cursa sobre el borde medial del músculo iliopsoas. Luego seguimos ascendiendo hasta llegar a la bifurcación de la aorta y debemos seguir subiendo por la aorta abdominal hasta llegar al nivel de la vértebra L1, que es donde se encuentra el origen de la arteria mesentérica superior, que es donde tenemos la estenosis. Para llegar hasta la arteria mesentérica, de acuerdo a la evolución del paciente y a los resultados de los exámenes tanto de laboratorio como radiográficos, decidimos que el tratamiento más viable es una angioplastia y la colocación de un stent mesentérico. La idea de realizar este procedimiento es que el tratamiento sea lo menos invasivo posible, por lo que al momento de colocar el catéter que contiene el stent, realizamos el mismo recorrido mencionado anteriormente. Se inserta en la arteria femoral al nivel del trígono femoral y se asciende por la arteria femoral de nuevo, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca común, aorta abdominal y por último en la mesentérica superior, que es donde se encuentra la estenosis. Cuando ya nos encontramos en la arteria mesentérica superior, tan solo resta seguir el recorrido de la misma y llegar hasta el punto exacto donde se encuentra la estenosis, que es la reducción de la luz del vaso, que no permite el flujo regular de la sangre y compromete la irrigación de los intestinos, tanto el delgado como el colon ascendente y una parte del colon transverso. Cuando el catéter está colocado de manera exacta, el stent debe estarlo también y consta de dos partes, un globo y una malla metálica en forma de cilindro. Cuando está colocado perfectamente, se inserta aire al globo haciendo que éste se infle. La malla metálica abraza este globo, produciendo que al momento de inflarse la malla también se expanda, pero la malla conserva su forma. Luego se extrae tanto el catéter como el globo y podemos encontrar que al estar la malla expandida, la luz del vaso se encuentra ampliada, permitiendo la irrigación constante y el flujo uniforme de la sangre por la arteria. Tras el tratamiento quirúrgico de la colocación del stent, también se debe realizar un tratamiento no quirúrgico, un seguimiento no quirúrgico, en el cual vamos a manejar dieta líquida, se va a realizar una reposición parenteral de potasio, se va a administrar levotiroxina en los mismos niveles que se le estaba administrando antes del tratamiento quirúrgico y también se le va a administrar omeprazol. Este caso clínico en particular nos permite remarcar la importancia que pueden tener ciertos aspectos en nuestro día a día como médicos. Por ejemplo, la importancia que toma la anatomía en nuestra carrera, ya que esta es nuestra principal herramienta para comenzar a generar diagnósticos e hipótesis sobre qué le pueda estar pasando a un paciente
relacionado con los síntomas que éste nos presente. De igual forma, es bastante importante generar suficientes hipótesis que puedan explicar los síntomas que nos refiere ese paciente y no llegar a conclusiones apresuradas enseguida. Dichas hipótesis, pues, es bastante importante fundamentarlas bajo conceptos como pruebas de laboratorio. Ya por último, pues es bastante importante la colaboración entre nosotros, los colegas médicos, puesto que podría ayudarnos a ampliar nuestro punto de vista y poder brindarle a nuestros pacientes una mejor atención y procurar una mejor recuperación para ellos.